Muy buenas y bienvenidos a nuestro segundo capítulo de la expedición de Asgarza. Vale. Hoy tenemos un vídeo cargado de noticias. Sobre todo vamos a hablar de la nueva expansión confirmada Skybound Odyssey, en la que hablaremos de los nuevos héroes que van a aparecer en cada una de las facciones. Tendremos también noticias sobre el parche de la mitad de temporada, un poquito pues, que le han fastidiado a nuestro querido Afanas. Y también vamos a hacer referencia a los campeonatos de tumulto. Supone que tengo que hablar yo de ello, ¿por qué? Estamos en los campeonatos de tumulto. Y ahora mismo se encuentran las inscripciones abiertas, en la que todo el mundo se puede inscribir en su tienda favorita, y ir, competir y ganar diversos premios de los cuales hablaremos ahora. Entre el 15 de agosto y el 14 de septiembre. Eso es cierto. Y por último, decir que nos encontramos en la fase 2 del portal del Marketplace. A continuación os vamos a dejar con nuestra compañera Consuelo, la cual os va a hablar de la próxima expansión que va a salir, es Skybound Odyssey. Skybound Odyssey. Bueno, Guille, vamos a hablar un poquito de la nueva expansión que sale en octubre. Tendremos la pre-release a finales de septiembre. ¿Hay ganas o qué? La verdad es que algo he visto por ahí que me parece muy interesante. O sea, Se vienen cositas nuevas. Se vienen cositas nuevas, mecánicas nuevas. Coméntanos. Para empezar, tenemos 6 héroes nuevos, uno por cada facción, que ya conocemos, y luego algunas cartas que tenemos como muy poquitas, como 4 o 5 cartas de un nuevo set para darnos un poco de como esta prueba, ¿no? De cómo van a ir las nuevas mecánicas y las nuevas formas de jugar. El primer héroe sería Isare Amphibian de Axiom. Este héroe es un héroe bastante interesante porque juega con todo el tema de los permanentes, que es tan típico de Axiom, ¿no? Y que conocemos hasta ahora, pero lo que hace es que al anochecer te permite crear un token en la parte de los permanentes. Este permanente, cuando se sacrifica, te permite hacer resuffly y puede sacrificarse por sí mismo siempre que pagues uno. Esto, por ejemplo, yo creo que va a dar mucho juego con las cartas que tenemos hasta ahora, ¿no? De sacrificar permanentes, como los Grems, ¿no? Que también son de Axiom. Y creo que puede ser un héroe bastante interesante. ¿Tú qué piensas, Villa? Yo veo aquí un lindío potencial para Axiom, la verdad. Me parece muy interesante. Como tú bien dices, hay ya cartas que están centradas en eso. Está, por ejemplo, el prototipo, que el prototipo al final, cuando entras, puedes sacrificar para que entre con contadores, con lo cual es una mecánica que ya en esta expansión ya están introduciendo. Y creo que va a tener un juego muy, muy interesante para los nuevos jugadores. Vamos a hablar del segundo héroe, que sería el de Bravos, que es Solan Halwa. Con este héroe la mecánica es que cuando tú pasas primero creas un contador, cuando tienes 3 contadores creas un token que es Halwa, que tiene un 2/2/2 si no me equivoco, y cuando llegas a 5 contadores es gigante. Entonces, sinceramente, quizá esta sea una de las cartas o de los héroes que menos potencial le veo, al menos en mi opinión. Porque sus efectos son a largo plazo, por decirlo de alguna manera, y te obliga a pasar turno primero, que suele ser algo bastante perjudicial. Sí que es verdad que puede que intenten aprovechar el tema de utilizar cartas de costes altos, que es algo que querían promocionar, pero aún así la veo un héroe bastante arriesgado. Sobre todo en el caso de Bravos, que intentas hacer un poco el sacar rápido cosas para poder avanzar rápido las expediciones. La verdad es que en este caso no sé hasta qué punto va a tener mucha acogida, pero también es verdad que hay gente que también pensaba lo mismo de Atsadi y se está jugando bastante. El siguiente héroe es el de Lira, es Nadiran Bubbles. Y su mecánica es que cuando empiezas tienes 3 marcadores, uno de tierra, uno de agua y uno de montaña. Y te permite una vez por partida utilizarlos para sustituir los marcadores que hay en una de las regiones visibles por uno de estos marcadores. Yo creo que sí que va a ser un buen héroe. O sea, me gusta, sí. Creo que va muy bien con el tipo de cartas que tiene Lira, que son cartas que no suelen tener los mismos puntos en cada una de las expediciones. Por lo tanto, te va a permitir aprovechar este tipo de cartas mejor, y también te va a permitir, por ejemplo, cuando estés jugando contra héroes tipo Ordis o Axiom, que suelen tener héroes o personajes en los que suelen tener bastante equitativos los puntos, poder hacerles el contra mejor y poder bloquearlos más fácilmente. Sí, además yo creo que este personaje en turnos iniciales, teniendo en cuenta que Lira muchas de sus cartas tienen algún stat a 0,
le puede venir muy bien en turnos iniciales para ganar esa ventaja contra el rival cuando tenga cartas de costes bajos. Lo único es que el marcador se pone al mediodía, entonces en el primer turno no se podrá usar, Correcto. pero en los siguientes turnos sí que se podrá usar. Así que aquí tenemos el de Muna, que es Kaori and Puff. Yo creo que es uno de los más polémicos que hay hasta ahora, porque lo que hace es que al mediodía, si tú eres el primer jugador, creas un token de una ovejita de 1-1-1, pero lo colocas en la expedición del compañero del oponente. O sea, le estás dando un 1-1-1 al oponente. Lo que pasa es que te permite robar carta a cambio de hacer eso. ¿Tú qué crees? Yo creo que faltará ver las cartas que van a sacar, Sí. pero ahí le estás dando una ventaja que no creo que el robo de cartas Dar sea... ventajas peligrosas. Sí, yo creo que es una ventaja que no creo que compense, a no ser que hayan cartas, obviamente, que puedan afectar a la cantidad de cartas del rival. Que si ese fuese el caso, tendrías una ventaja pequeña, pero aún así, la habilidad del héroe no creo que compense tanto un robo con un... Muchas cartas nuevas tienen que sacar, Sí. con mecánicas nuevas para que valga la pena. Correcto. Pero bueno, aunque hay que decir que el token de la ovejita es muy bueno. Sí, eso Solo por la ovejita igual vale la pena. eso jugar. es verdad, eso es verdad. De Ordis tenemos a Zen and Zephyr, que es una de las mecánicas quizá más nuevas, no más novedosas, que es el tema de la ascensión. Entonces, lo que hace esta carta es que al mediodía, si tú eres el primer jugador, tu expedición del héroe asciende. Eso significa que en caso de empate, aún así avanzas. Y luego, si avanzas estando ascendido y no hay nadie en la expedición de tu oponente que, digamos, que esté de cara a ti, robas carta. Yo creo que puede ser interesante. Puede ser interesante, ¿no? O sea, habrá que ver cómo se desarrolla el tema de las ascensiones, porque sí que es verdad que probablemente sea una mecánica que salgan más cartas, pero creo que en principio puede ser interesante a nivel de que no te obliga a superar al rival, y como a veces con Ordis, como los puntos van muy justos, no vas a ganar un punto por un lado más, en este caso te facilita el poder ganar sin tener que estar con esos extra puntos, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasa es que ahí es donde va a haber un poco también más de debate, porque al final Ordis tiene mucho motor de crear tokens y suele tener mucha ventaja a nivel de mesa. Entonces habrá que ver cómo compensa, pero sí que es cierto que es una mecánica muy interesante que para este tipo de mazos de tokens puedes darle una ventaja muy buena Sí. creando esas fichitas 1-1-1 que te puede dar el empate y avanzas. Es buscar el empate al final. Exactamente. Con esta mecánica. Y luego el tema de robar carta también puede ser muy interesante, porque Ordis de lo que más le falta es robo. Entonces una carta que te permite robar Sí. va a obligar a tu rival a evitar que robes. O sea, va a obligar a tu rival a tener que dividir fuerzas. Por lo tanto, en ese sentido también puede ser interesante. Y si no divide fuerzas, pues vas a robar cartas. O sea, que... Y luego, por último, tenemos Izmir, que yo diría que quizás es uno de los héroes a nivel mecánicas menos interesantes, porque en realidad sigue una mecánica que ya hemos visto en temporadas anteriores. Lo que pasa es que en este caso ha aplicado un héroe, que es que cuando juegas un hechizo que vale 4 más, lo giras y creas una polilla que vale 2-2-2. Y si juegas un hechizo de más de 7, también robas una carta. Yo por eso digo, no me llama mucho la atención. No sé si se jugará muchísimo, la verdad, porque teniendo a Fanas, teniendo, yo qué sé, Lindigo, incluso con tema de sacrificios, me parece que puede dar más juego que esta. Sí que es verdad que, claro, este héroe básicamente es para jugar con el Kadegirian, ¿cómo se llama? El Bastión de Izmir, ¿no? Que te permite jugar hechizos de 7 gratis, que es lo que más te va a permitir abusar esto para poder ir robando todo el rato. Pero claro, para poder usar eso tienes que aguantar hasta turno 6 o 7 cuando puedas sacarlo. O sea, no sé, a mí no me acaba de convencer, la verdad. Me parece un héroe que va más al late y que aún así en Izmir no hay tantos hechizos de coste alto. No sabemos en nueva expansión, pero hasta ahora... Sí que hay, lo que pasa es que no se usa. Claro, por ejemplo, está la onda de choque, que es de coste 8, por ejemplo, pero claro, tienes esa carta, no tienes... Entonces, el día de celebración, tienes se podría aprovechar con eso.
Sí, yo creo, a ver, no, yo no creo que sea por falta de hechizos, sino porque hay que aguantar, se puede aguantar. Sí. Y con héroes, por ejemplo, que tienen un desarrollo muy rápido, como por ejemplo Smart, pues es complicado aguantar. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el parche que se lanzó hace más o menos un mes, en el cual trató el nerfeo de Afanas, aquellas cartas que están o suspendidas o que están en vigilancia, así como la vigilancia de una carta concreta que afecta a uno de los personajes que se llama Trace de Action. Para empezar, Afanas, como algunos ya habréis visto y si no os lo comentamos, su meta anterior trata de lanzar cartas de hechizos para que lancen efectos. Sin embargo, han comprobado que hay ciertas cartas, como por ejemplo el entrenamiento mágico, que con un coste de 1 puedes activar su habilidad. Entonces el nuevo parche lo que ha hecho ha sido que aquellas cartas que sean de coste 1 van a ganar fleeting o fugacidad. Es decir, que solamente van a poder gastarse una vez. Y podemos decir que hay gente que está muy contenta y gente que está muy triste, ¿no? Con este nerfeo. Efectivamente, hay mucha gente de la comunidad que considera que esto ha roto un poco la mecánica del héroe. También es verdad que, aunque hay más cartas que se puedan suplir, va a ser un vacío para ciertos, que va a tener que llenarse con ciertos hechizos nuevos. Sí, va a cambiar un poco la estrategia que seguían Fanas hasta ahora, pero yo creo que aún sigue siendo viable. Lo que pasa es que igual no al mismo nivel que estaba antes de este cambio, ¿no? Correcto, hay cartas como por ejemplo el Hasta Más Vez, que es un coste 2, que no es un coste alto y que no va a verse afectado por este parcheo. Pero bueno, con nuevas expansiones veremos a ver cómo avanzará. Sí. Bueno, en cuanto a las tarjetas, las cartas suspendidas o aquellas cartas que siguen en vigilancia, hay que decir que no ha habido mucho cambio. Por ejemplo, las medusas que se suelen utilizar para el Indiwe como cartas de sacrificio siguen estando suspendidas, todas las únicas, así como las Baba Yagas de Ordis, que de momento no se le espera nada de cambio, y las Mano Amigas de Igmit, que esto ya fue del parche anterior. Fue del parche anterior, que fueron suspendidas, ya que su efecto, por su coste, evidentemente le daba mucha ventaja en el juego. Y bueno, y ahora mismo están en vigilancias, están estas tres cartas, que son el Bailarín de Igmit, ya que la rara te permite un robo que la común no te da. Y aún así también la común también está en vigilancia, ya que ganas el efecto del héroe más su propio efecto, con lo cual ganas 2 contadores por cada hechizo, algo que te da mucha ventaja en tu expedición. La abogada de Ordis, la rara concretamente, que tiene un coste 2 tanto para mano como para reserva, sigue estando en vigilancia porque al final es un motor de robo muy, muy bueno para Ordis. Y lo que tenemos ahora de novedad es que han incorporado en la lista de vigilancias el bug fix de Action. ¿Por qué? Trace tiene una mecánica de contadores que te permite luego hacer resupplies y reabasteceres. Y el bug fix lo que te hace es que si quitas contadores pones un bicho lata. ¿Qué pasa? Que eso puedes llegar a generar un bucle generando muchos bichos latas en un turno muy pronto. Por lo tanto, está en lista de vigilancia hasta ver qué cambios van a hacer. Y nada, chicos, para cerrar, comentaros, los tumultos ya están abiertos, es hora de inflarse, es hora de luchar por el tapete de The Hunger, y si no, al menos llegar al top 8, conseguir vuestros paseitos foil y a ver quién consigue ser el campeón de cada facción. Va a ser Achadi seguro. Esta vez lo tengo. Y tenemos un experto en Achadi, que lo lleva usando desde la expansión anterior. Y recordad que el tumulto es desde el 15 de agosto hasta el 14 de septiembre. No lo ha leído. Lo he leído. Bueno, una vez más, somos Loren, David. y esto es La expedición de Asgard.